Muchas gracias a todos y todas por conectarse. La verdad es que es un gusto para mí compartir este rato con ustedes. La idea es que puedan aprender algo nuevo, que se vayan de esta presentación con conocimiento y que ojalá puedan eventualmente aplicarlo también como parte de su día a día. Eh, Ahora, me gustaría comenzar esta conversación con una pequeña actividad. Eh, Creo que probablemente todos los que estamos aquí en algún momento hemos visto estas imágenes que dice encuentra las diferencias entre una imagen y la otra, ¿verdad? Cómo la conversación mía está relacionada a testing visual, ver colores, formas y asegurarnos de que lo que estamos viendo es lo esperado. Me gustaría que comencemos con este pequeño ejercicio para ver qué tan difícil es hacer algo así de forma manual. Entonces, por ahí Edley me va a ayudar a pasarles un poll y para que por favor ustedes me ayuden a contestar cuántas diferencias ven entre la imagen que está al lado izquierdo y la imagen del lado derecho. Entonces, para que por favor me vayan ayudando con las respuestas. Entre las opciones que van a encontrar van a haber 7 diferencias, 8, 9, 10 u 11 diferencias. Entonces, traten de encontrarlas y van votando. Ok, dice que 7 personas colocaron que hay 7 diferencias, eso equivale a un 64% de los votos. Otras 2 personas colocaron que hay 8 diferencias, una persona 9 y una persona 10. Ok, eso quiere decir que la mayoría de personas pegaron, atinaron la respuesta. Hay 7 diferencias, aquí las pueden ver. Están todas marcadas. Una diferencia es el sombrero, que a un lado tiene una cinta rosada y al otro no. Hay un recipiente que tiene un sol al lado izquierdo y al lado derecho tiene una luna. Hay una naranja a un lado y al otro lado parece ser una manzana o un tomate. La sandía a un lado tiene semillas y al otro no. El helado, la combinación es diferente a ambos lados. Aquí hay un caracol que está con una orientación diferente. Y por último hay una banderita que tiene unos dibujos en el centro, pero en este caso tiene como 2 circulitos y acá tiene solo uno. Entonces esas son las diferencias. Ahora, no sé si los que atinaron realmente son estas las diferencias que vieron o tal vez sacaron la conclusión ya más estadísticamente hablando. Pero lo que sí puedo ver es que quiere decir que, vamos a ver, cuatro personas que hicieron este test hubiesen fallado si hubiese sido un test case manual que se estuviese ejecutando. ¿Por qué? Porque encontrar diferencias a nivel visual suele ser muy complicado, más aún cuando es una interfaz a la que estamos muy acostumbrados a trabajar y que ya llevamos mucho tiempo utilizando esa interfaz gráfica y terminamos de cierta forma obviando ciertos cambios en la interfaz gráfica, ¿verdad? Eh, y pues para nosotros como humanos va a ser bastante difícil detectar, por ejemplo, si una fuente es más gruesa o más delgada o el color varió levemente, ¿verdad? Sucede lo mismo con este ejercicio, ¿verdad? Es un poco complicado determinar cuáles son las diferencias exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias ahí a los que me ayudaron a llenar, a contestar el poll. Vamos a continuar. Entonces, bueno, ya más o menos van entendiendo por qué es importante esto, pero yo también quería aprovechar y mostrarles ejemplos de cuando han habido problemas visuales en ciertas plataformas muy importantes y por qué Automation no atrapó esos errores, ¿verdad? Por ejemplo, Instagram es una aplicación, bueno, creo que prácticamente aquí todos deberían de conocerla, ¿verdad? Muy famosa y resulta que ellos tienen un proceso de CI/CD muy complejo y bastante eficiente. Ellos no liberan a producción sin tener todas las pruebas en verde, todas las pruebas automatizadas. ¿Qué fue lo que le pasó a Instagram? En cierto momento ellos hicieron un release a producción y se dieron cuenta de que habían liberado este problema que tenemos aquí a prod. ¿Qué fue lo que pasó? Todos los elementos de la interfaz gráfica estaban presentes en el DOM, estaban presentes en el HTML de la aplicación. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que había un overlap, se perdieron colores y había un overlap de todos esos elementos unos sobre otros. ¿Cuál fue el problema?
sea lo que sea que se esté utilizando para automatizar las interacciones contra esa interfaz gráfica, ya sea Cypress, Selenium, WebDriver IO o lo que sea, sí encontraba los elementos y sí los podía cliquear e interactuar con la interfaz, pero en ningún momento Selenium se percató de que había ese overlap, ¿verdad? Ese tipo de assertions eventualmente se podrían hacer también con Selenium, pero no es algo intuitivo y fácil de mantener, ¿verdad? Entonces, bueno, Instagram, una empresa súper importante y tuvo este problema garrafal en producción. Lo mismo le sucedió a LinkedIn. Por aquí vemos en este drop down donde los estilos se rompieron, la parte de connections está haciendo un overlap por ahí. Lo mismo le sucedió a TripAdvisor, también otro problema de overlap. E incluso a Amazon Alexa le salía esta parte de acá con un drop shadow que hacía ilegible el texto. Entonces, misma situación en este ejemplo, ¿verdad? Selenium o Cypress va y se da cuenta que el texto está ahí, lo puede cliquear, puede interactuar con él, pero en ningún momento se percató de que esto estaba sucediendo. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, ya vamos viendo por qué es importante tener testing automatizado a nivel visual. Entonces, resumiendo, cuando me refiero a nivel visual, es tratar de atrapar este tipo de issues que no son funcionales, ¿verdad? Entonces, por eso el título de la charla se llama Go Beyond Functional Testing. Es, ok, no nos quedemos solamente en testing funcional, de que si cliqueo aquí sucede esto, sino que la interfaz se vea como se tenga que ver, ¿verdad? Entonces, ya ahí nos estamos yendo más allá de. Ok, yo creo que ya a este punto tenemos una idea clara de por qué es importante. Ahora hablemos exactamente qué es Automated Visual Testing, ¿verdad? Para esto existen muchas herramientas en el mercado. Yo traté de recopilar algunas y se las agregué en esta lista. Yo personalmente he probado cada una de estas que están acá. He hecho pruebas de concepto con estas 4. Entonces, tengo referencia a cada una de ellas. Y por aquí tengo esta imagen que está acá. Es un ejemplo de usualmente qué errores atrapa una prueba automatizada de Visual Testing. Esta imagen es de Percy, por eso notan que es el mismo logo aquí arriba. Entonces, en este ejemplo, lo que se está mostrando es que, por ejemplo, esta camiseta de acá, al lado derecho, sale más pequeña y ubicada en el margen superior, por ejemplo. Entonces, hay dos problemas. El sizing de esa imagen cambió y el positioning de esa imagen cambió también. Entonces, lo que hacen las herramientas de Visual Testing es que le hacen un highlight, usualmente en color rojo, o por ahí más adelante vamos a ver un demo también, indicando que se detectó una diferencia en esta sección específica del snapshot que se tomó del componente o de la aplicación web. Entonces, bueno, ahí primera diferencia detectada y marcada como un failure en los tests. Otra parte que se comparó fue este heading de acá y el texto de acá. Eso sale con un green check. No se detectaron ninguna clase de cambios por ahí. Y acá abajo hay un botón que también notamos dos problemas. Un problema de dimensiones y un problema de posicionamiento. Está ubicada en el margen inferior y tiene un width mucho mayor. Entonces, probablemente estas cosas, al menos este ejemplo que tenga aquí, sí sea fácil de detectar a la simple vista de uno, ¿verdad? Pero pueden ocurrir muchas cosas. Puede que lo detectemos cuando ya sea demasiado tarde. Puede que no lo detectemos del todo y se nos vaya así a producción, pero ¿qué pasa cuando son diferencias mucho más pequeñas, verdad? Como por ejemplo que se redujo el width considerablemente de la imagen y no era algo que se esperaba y fue tal vez por un refactoring que cambiaron ciertas librerías en el código y sin querer terminaron afectando la apariencia de la página. Entonces, esas diferencias menores son las que van a ser más difíciles de atrapar y ahí es donde podemos obtener ese valor de las pruebas automatizadas a nivel visual. Ahora, un comentario súper rápido a nivel de estas herramientas que les menciono acá.
Si hablamos a nivel de poder, la más poderosa probablemente es Applitools. Sin embargo, es la más cara también. Entonces, si se está evaluando para un proyecto y no hay suficiente budget y es un factor determinante, probablemente Applitools sea una de las herramientas que quede descartada. Pero por el contrario, Hapo es muy barato y dependiendo de lo que se quiera hacer, cumple lo que uno necesita. Entonces, esta es una opción bastante interesante. Se puede integrar con Selenium, con Cypress, con WebDriver.io. Es bastante buena. También Percy es bastante como un poco más caro que Hapo, pero sale bastante barato también. De hecho, para que lo tomen en cuenta, estas herramientas tienen planes gratuitos de 5,000 snapshots, 5,000 tests visuales gratis completamente. Entonces, si en algún momento quieren hacer una prueba de concepto en sus proyectos, pueden perfectamente probar con Percy o Hapo y de repente al rato hasta les sobre de esos 5,000 snapshots gratuitos que hay. Por último está Chromatic, que también es accesible, un poco más caro todavía que Percy y Hapo, pero Chromatic ya lo vamos a ver más a fondo y es de hecho el que vamos a estar utilizando para el demo de hoy. Se enfoca en hacer las pruebas todavía más a la izquierda en el proceso y por eso también el título, el heading de esta charla decía como Shift the Visual Testing to the Left, ¿verdad? Es como comenzar lo más temprano posible. Chromatic hace pruebas visuales, pero ya a nivel de componente de UI. Si no saben qué es un componente, ya les voy a explicar esa parte más adelante. Pero bueno, esas son como las 4 herramientas que me gustaría recomendarles y que ojalá las puedan probar. Hacer una prueba de concepto, subirla a su repositorio. Ojalá, siempre es bueno ir construyendo también un portafolio, ¿verdad? Del lado de uno. Pero bueno, en fin, vamos a avanzar. Ahora, antes de entrar más a fondo ya con Chromatic, que como les decía es la herramienta que yo voy a estar demostrando aquí, sí me gustaría asegurarme de que todos estemos en la misma página, que estemos hablando en los mismos términos, ¿verdad? Entonces, me gustaría primero hablar sobre qué es un Modern Web Application. La definición como tal se puede extender muchísimo a nivel de arquitectura y ya comenzamos a hablar de cloud y muchísimas cosas, pero yo lo voy a mantener a high level. Cuando se habla de una aplicación moderna, usualmente se piensan 2 cosas principales. Una es migrar de una arquitectura monolítica a una arquitectura de microservicios. ¿A qué me refiero eso? Me refiero a la segmentación de las diferentes partes que hacen que una aplicación funcione, ¿verdad? Hace muchos años, hace como 10 años, cuando yo comencé a trabajar, lo normal era ver aplicaciones monolíticas. Quiere decir que había un único framework donde se desarrollaba todo. Se desarrollaba la UI, toda la parte de interfaz gráfica, la conexión con las bases de datos, Data Access Layer y también todo lo que es Business Logic, ¿verdad? Como fórmulas y cómo llegamos a producir cierto resultado, ¿verdad? Todo esto estaba en un único framework, pero eso generaba muchos problemas. Entonces, pasaba que, por ejemplo, digamos que ya yo soy una empresa muy grande como Google y yo tenía múltiples proyectos, pero habían componentes que yo necesitaba reutilizar en esos diferentes proyectos. Entonces, qué sé yo, como por ejemplo, a nivel de UI, una caja de comentarios que yo quisiera utilizarla en diferentes aplicaciones. Entonces, eso se volvía muy tedioso por cómo las aplicaciones se creaban en ese entonces, porque todo estaba ahí bundled en un único lugar, ¿verdad? Y no había forma de abstraer y reutilizar ciertos chunks de ese business logic o de la UI en otros proyectos. Luego surgió la idea de fragmentar eso a microservicios, que es como está aquí a lado derecho. Entonces, existía ya una única interfaz y esa única interfaz entonces se conectaba con diferentes servicios y diferentes bases de datos, ¿verdad? Entonces, supongo que ustedes con el día al día escuchan muchísimo ese término de los microservicios. A eso nos referimos, a esa fragmentación del backend y entonces ya en vez de tener un único API, tengo diferentes endpoints con diferentes responsabilidades. Entonces, por ejemplo, hay un endpoint que su única responsabilidad es agregar usuarios, por ejemplo.
otro endpoint que su única responsabilidad es obtener productos de una base de datos. Y en fin, ¿verdad? Otro montón de servicios por ahí. Y cada uno de esos servicios podrían también estar interconectados entre sí y tener diferentes bases de datos. Ok, entonces, muy bien, en este modelo ya tenemos una fragmentación de estos dos layers de acá, del layer como casi rojo, naranja oscuro y otro ahí, no sé si soy daltónico, pero esto lo veo como naranja o amarillo, no sé de qué color lo ven ustedes. Pero en fin, se están fragmentando esos dos layers, pero seguimos teniendo de cierta forma a nivel de UI específicamente un monolito por ahí también, ¿verdad? Entonces, después de eso, surgió el concepto de micro frontends, ¿verdad? Entonces surgió los microservicios y luego dijeron, ¿por qué no hacemos lo mismo con las UIs? ¿Por qué no las fragmentamos y reutilizamos los componentes de la UI en diferentes aplicaciones? Entonces surgió el concepto de micro frontends. Entonces, ¿qué es un micro frontend? Algo muy parecido a microservicios, pero adaptado a nivel de UI. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo acá, hay una aplicación de booking para hacer reservaciones en hoteles y esta es como la interfaz ya conformada donde todos los componentes se unieron. Pero antes de que eso suceda, cada uno de esos componentes tienen un origen individual, es decir, a nivel de código están programados por aparte. Entonces, por ejemplo, el botón de cliquear y agregar como favorito es un componente aparte. La sección donde se muestra la imagen del hotel es otro componente. La sección de servicios es otro. Pricing otro. Rating es otro. Y cada uno de esos componentes se van agregando y agregando entre sí hasta que podemos ya llegar y mostrar la aplicación ya conformada con todos ellos funcionando en conjunto. Entonces, por ejemplo, esta aplicación de Booking, si en un futuro ellos dicen, mira, ok, supongamos que esta aplicación de Booking es de la empresa Uber, ¿verdad? Digamos que ellos decidieron incursionar en esa área. Y ahora dicen, bueno, me gustaría que aparte de Booking, hacer una otra aplicación donde la gente pueda hacer reservaciones para servicios, qué sé yo, para irse a cortar el pelo, hacerse las uñas, ¿verdad? Diferente. Pero hay muchas funcionalidades que podrían reutilizar. Entonces, gracias a esta arquitectura de microservicios y microfrontends, ellos pueden reutilizar muchos de esos chunks de código en aplicaciones completamente diferentes. Casi como ir haciendo un plug and play, ¿verdad? Bloques. Entonces, pues es muy funcional y ha hecho que las empresas ahora puedan acelerar muchísimo más su proceso de desarrollo. Entonces, puede que la primera vez que hicieron una aplicación fue lento, pero ya conforme comienzan a ir reutilizando sus componentes, se acelera el proceso. Ahora, eso fue un poco de contexto antes de ya comenzar a hablar más a fondo, ok, ¿qué tiene que ver entonces el visual testing con los UI components? Y, ok, ya ahora sí, ¿cómo comenzamos a atar cosas? ¿Verdad? Como les mencionaba Edley, por cierto, al inicio, si tienen preguntas conforme voy hablando, las pueden ir agregando en el chat y yo con mucho gusto ahí les voy a contestar. No hay pregunta incorrecta, ¿verdad? Siéntanse con toda la libertad de preguntar lo que sea. No, cero pena, ¿verdad? Estamos en confianza. Ok, ahora vamos a ver el video de Storybook. Voy a hacerle un reload a esto, a ver por qué me tiró ese errorcito por ahí. Y vamos a darle present de nuevo. Ok, ahí está el video. Ahora, lo que estamos viendo aquí es algo que se le conoce como Storybook. ¿Qué es Storybook? En pocas palabras, es una herramienta que utilizan los developers de frontend para previsualizar los componentes que están desarrollando. Es decir, en este caso, estamos viendo un componente que lo que muestra es un histogram o histogram, no sé cómo se dice en español esto, la verdad. Pero el developer que desarrolló este componente, que muestra un gráfico por aquí con diferentes cantidades de latencia, puede probar cómo se vería visualmente ese componente sin necesidad de ir a integrarlo ya finalmente en una aplicación y sin necesidad de tener que conectarlo con un backend, sin necesidad de recibir datos reales. Pueden utilizar Storybook para hacer preview de cómo se vería ese componente,
de antemano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchos proyectos hoy en día que utilizan lo de micro frontends, lo que hacen es que desarrollan los componentes primero, se aseguran de que se vean bien, reciben el approval de product owner, de los end users, para asegurarse que eso es lo que esperaban y que así es como que querían que se viera. Reciben approval de diseño también. Y una vez que están seguros de que, ok, sí, así es como quiero que se vea el componente, ok, ya después de que lo tienen acá en Storybook, van y lo integran ya a la aplicación final real, y ya pasaron por un montón de assessment y verificación y no van a perder tiempo integrándolo en la aplicación final para que después les digan, ah, no, eso no era lo que queríamos, donde ya invirtieron mucho tiempo integrándolo con el data layer y con el business logic y demás, ¿verdad? Entonces, Storybook ha acelerado muchísimo el proceso de desarrollo para componentes de UI cuando se usa la arquitectura de microfrontends. Aparte de que se ha acelerado, también permite probar diferentes inputs sin depender de un backend. Entonces, vamos a darle play acá. De hecho, bueno, por aquí pueden ver que hay una sección de controles donde se pueden cambiar como los diferentes valores default de este componente. Entonces, bueno, por ahí vamos a ver, se seleccionan diferentes estados, muy importante, y se pueden cambiar los controles para previsualizar cómo se vería este componente bajo diferentes inputs. Se puede hacer debugging de acciones también. Entonces, como vemos aquí, lo que se hizo fue que se le dio clic a una de estas barras en el diagrama y se vio cuál acción fue la que se disparó a nivel de código en la UI, ¿verdad? Se pueden probar diferentes temas. Eso es algo muy importante. Ahora, la mayoría de aplicaciones modernas también tratan de ofrecer diferentes temas, especialmente para personas que tienen como problemas con colores y demás. Entonces, el famoso Dark Theme se ha hecho muy famoso. Ya muchas aplicaciones, creo que Facebook también lo ofrece ya y demás. Entonces, con Storybook, uno también puede hacer preview de cómo se vería mi componente en diferentes temas, ya sean Dark, Light o si tienen alguno otro más, también se puede probar desde ahí. Vamos a ver qué más. Ah, esta parte es muy interesante. Los componentes se pueden documentar. Entonces, por ejemplo, ahorita se está viendo igual el histogram, está el default view de ese componente y está el tab de docs, ¿verdad? Entonces, en los docs se muestra información general de este componente y ya menciona como, ok, cuáles son los atributos que yo siempre tengo que pasar para utilizar este componente, cómo se utiliza, cómo puedo hacer referencia a este componente en mi código, ya más como detalles de implementación. Entonces, eso también ha mejorado muchísimo la comunicación entre los developers y comienzan a utilizar Storybook como source of truth para el desarrollo de componentes a nivel de UI. Ahora, Storybook soporta un montón de front-end frameworks. Entre los más famosos que se suelen utilizar son Angular, Vue.js y React. Entonces, por ejemplo, en el caso de Storybook es soportado para esos tres, ¿verdad? Ahora bien, en nuestro caso, lo que queremos hacer es, ok, ¿cómo podemos agregar assertions visuales a esos componentes que los desarrolladores están programando, ¿verdad? Ahora, una pequeña aclaración. Para que ustedes puedan hacer esto en sus proyectos, pues es necesario que en el proyecto de ustedes desarrollen o utilicen la arquitectura de microfrontends y que estén utilizando Storybook para el desarrollo de los componentes, para hacer ese preview. Si no utilizan microfrontends y no utilizan Storybook para el preview, no podrían utilizar Chromatic. Entonces, sí les quiero como aclarar eso porque es algo determinante, ¿verdad? Y por si están pensando utilizarlo en su proyecto actual. ¿Ok? Entonces, bueno, en este otro video que les voy a mostrar es, ok, ahora sí, ¿cómo puedo yo probar esos componentes de Storybook utilizando esta herramienta de Visual Testing que se llama Chromatic? Entonces, aquí hay una pequeña demostración de cómo funciona. Entonces, lo primero que va a suceder es un git push. Pensemos en ese git push como el trigger o la bandera inicial que va a hacer que se dispare un evento, ¿verdad? En nuestro código. Va a significar que algo cambió en nuestro código, ese git push, ¿verdad?
Cuando se detecta ese git push, lo que va a suceder es que se va a tomar un snapshot, un screenshot del componente. Entonces, aquí se está utilizando el mismo latency disruption que estábamos viendo ahorita en el otro video. Entonces, se toma un snapshot de ese, ¿ok? Y luego lo que se hace es que se compara el snapshot nuevo con el snapshot baseline que estaba guardado en Chromatic. Entonces, lo que se va a hacer es que piensen como que se hace un overlap, como si se estuviese colocando en capas, digamos, de Photoshop. Y lo que va a hacer Chromatic es que pone una imagen sobre otra y comienza a notar cuáles son las diferencias que hay píxel por píxel en esa imagen. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo se vería cuando se hace ese overlap. Y entonces vean que aquí Chromatic dice que detectó cambios, todas estas áreas que están marcadas, que tienen un highlight con verde, dice que son áreas donde se detectaron cambios. Entonces, ok, eso cambió. Aquí vemos otra parte interesante. Ok, Chromatic probó diferentes componentes. Aquí vemos que probó un componente de Date Picker, donde se pueden escoger fechas, un batch, probó otros tipos de gráficos diferentes, probó secciones ya más atómicas de la UI, como botones, toggle, hover, otro gráfico por acá. De todos estos componentes, el único que tuvo diferencias visuales fue el componente de latencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene un símbolo de admiración por acá. ¿Ok? Entonces, se encontraron cambios. Listo. ¿Qué es lo que va a pasar? El escenario ideal es que Chromatic esté integrado en todo el proceso de Continuous Integration, todo el proceso de CI/CD, ¿ok? Entonces, cuando un developer hace cambios en el código, hace el push, como lo vimos ahorita, eso dispara las pruebas de Chromatic. Si Chromatic detecta cambios, lo va a levantar como una alerta en el merge request o en el pull request, donde se tiene la intención de mergear ese código. Eso es algo muy cool de Chromatic. Se puede integrar fácilmente con diferentes plataformas de CI/CD. Entonces va a facilitar ver este tipo de checks en la interfaz gráfica. ¿Qué es lo que va a tener que suceder? Esos cambios van a tener que ser aceptados por miembros del equipo, por los miembros del equipo que son responsables del aspecto visual de la aplicación. Entonces, por ejemplo, si el equipo de User Experience dice, ok, no, este cambio no tiene por qué mergearse, no es intencional, puede rechazar ese pull request y decir, ok, hasta que arreglen estas diferencias visuales, no vamos a permitir que se haga merge a este código, al branch de desarrollo o a master, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya comenzamos a ver que Chromatic nos permitiría tener feedback de forma muy oportuna y muy acelerada, ¿verdad? Y muy temprano en el proceso de desarrollo. Entonces ya comenzamos a ver un valor bastante grande. Por ejemplo, en el proyecto en el que yo estoy ahorita, los problemas visuales suelen ser muy comunes y les voy a contar a modo de historia cómo es que sucede acá. Mi cliente tiene un equipo de user experience increíblemente bueno, hacen estudios a nivel de usuario, hasta piensan en la psicología del usuario para saber cómo diseñar la aplicación. Invierten mucho tiempo y dinero en eso. Van y le pasan el diseño al developer y el developer dice, ok, está bien, voy a desarrollarlo así como UX me dice. ¿Qué es lo que sucede? Les ha pasado muchas veces que en un futuro llega otro developer y dice, ay, tengo que hacer un refactoring en este componente. Y el developer dice, yo creo que se vería más bonito si le pongo un borde aquí bold y le cambio la fuente y le meto este otro color y comienzan a cambiar el plan original de lo que UX dijo que se tenía que hacer. Y como no hay pruebas automatizadas, a pesar de que tengamos un equipo gigantesco de QA, siempre se terminan escapando pequeños detalles, como que, por ejemplo, qué raro, ya el logo se ve un pelín más arriba, pero es una diferencia mínima, no lo vamos a reportar porque de todas formas no lo van a resolver, ¿verdad? Eso es lo que pasa en los proyectos reales. Entonces dicen, no, esto es una diferencia visual mínima, la verdad es que lo vamos a poner como low priority. Pasaron 2 años y dijeron, este low priority está aquí desde hace 2 años, ya no lo vamos a resolver.
En cambio, si esto está automatizado e integrado en el proceso de CI/CD, ni siquiera va a llegar ese código a desarrollo antes de que UI UX lo apruebe. Entonces ya nos reduce un montón el gap y nos ayudaría muchísimo a mejorar la calidad a nivel visual, ¿verdad? Esa historia que les acabo de contar es de la vida real y si aquí alguien de mis proyectos debe estar sonriendo o algo porque saben que es cierto. Ok, bueno, eso fue todo el contexto, ¿verdad? Ahí les estaba explicando, bueno, ya, ok, ahora sí, cómo vamos a utilizar Storybook para previsualizar los componentes. Vamos a usar Chromatic para testear esos componentes visualmente. Y ojalá ya tener todo esto integrado en CI/CD. Yo hice un demo para ustedes donde descargué una aplicación, la puse a correr en mi computadora y después comencé a hacer pruebas con Chromatic y Storybook para poderles mostrar ya, digamos, como un proyecto real cómo se utiliza esto. ¿Ok? Entonces vamos a darle play a este demo. Este lo voy a poner en full screen para que lo puedan ver mejor. Entonces, voy a detenerme aquí un momento. El repositorio que yo utilicé se llama Crate. Crate como el del challenge que están haciendo ahora con las cajas. Después de que escogí este repo me di cuenta de que hay un challenge con cajas y le llaman The Crate Challenge, algo así. Pero bueno, no es coincidencia que el repositorio se llame igual al challenge, por si lo piensan. El usuario que subió este repositorio se llama Atulmi. La verdad, no sé quién es, pero le aplaudo muchísimo que haya tomado el tiempo para hacer esto. Porque esta persona, bueno, desarrolló una aplicación bastante completa a modo de demo. Es un repositorio bastante popular, tiene 2,300 seguidores. El repositorio tiene una aplicación web, tiene una aplicación mobile y en el backend está utilizando Node.js, Express, React en la parte de frontend. Algo que me pareció bastante cool es que a nivel de API utilizan GraphQL. Si hay alguien aquí que todavía no ha utilizado GraphQL, los invito y las invito a experimentar un poco con GraphQL. Está bastante interesante y cada vez más y más proyectos se van migrando a ese tipo de APIs. En fin, es una aplicación bastante interesante y tiene una arquitectura muy interesante. Utiliza microfrontends, entonces pues tiene Storybook también para previsualizar los componentes. Y yo lo que hice fue que a todo esto que ya este developer hizo aquí, le agregué Chromatic para poder probar esos componentes que están ahí. Entonces, bueno, por ahí es un pequeño intro. Por aquí se mencionan algunos de los features que tiene este repositorio y como les mencionaba, utiliza Storybook para hacer esa previsualización. Ok, así es como se ve la aplicación una vez que está corriendo. Ustedes aquí pueden ver que está en mi localhost ejecutándose la aplicación. Entonces, bueno, tiene diferentes secciones, tiene how it works, what's new, un perfil también, hay diferentes botones, uno se puede suscribir, entonces como que la aplicación es sobre productos y usted puede como, ok, seleccionar un producto y suscribirse. Ahí legalize it, la camisa. Ok, entonces hay muchas cosas que se pueden probar visualmente aquí, ¿verdad? Hay fuentes, hay colores, hay botones, hay bastantes cosas que se podrían probar a nivel visual y que se podrían romper de forma intencional. Ok, ahora en otro tab, yo también estoy ejecutando, bueno, aquí les estoy mostrando en mi terminal, en VS Code, que estoy ejecutando Storybook desde mi terminal y bueno, aquí puedo ver que está corriendo en localhost en el puerto 9000. Entonces les voy a mostrar desde mi browser igual cómo se ve. Ahora, en Storybook yo puedo ver los componentes por separado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver los botones, los headings, tipografía. Entonces, por ejemplo, esta tipografía que está acá es la misma que estoy viendo en este heading. Fuentes, ok, cómo se ven las fuentes primarias y secundarias. Cards, se pueden ver grids también, cómo funcionan los grids y cómo reutilizan esos grids. En fin, yo puedo ver cada uno de esos componentes en isolation.
Y como les decía, Storybook, bueno, me permite hacer ese preview, pero eventualmente el developer lo que hace es que reutiliza estos componentes en diferentes lugares. Cuando yo les estaba haciendo el preview de la aplicación, antes en el video, ustedes vieron que este botón morado y el de color naranja se reutilizan en muchos lugares. Entonces es un único componente que se está usando en diferentes partes de ahí. Ok, entonces ya vimos el proyecto y vimos el Storybook. Ahora lo que tengo que hacer es configurar Chromatic para que pueda correr tests en este proyecto, ¿verdad? Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear un proyecto nuevo. Ahí, bueno, les estoy mostrando que estamos en chromatic.com. Le damos clic en Add New Project. Ahí agrego un nombre cualquiera. Vamos a ponerle Chromatic POC. Y entonces algo que me pareció bastante útil en Chromatic es que tiene una clase de wizard que encamina al usuario por todo el proceso de setup. Entonces es como, ok, primero tienes que instalar Chromatic. Después de instalar Chromatic, tienes que publicar tus componentes de Storybook hacia Chromatic para que nosotros los podamos analizar y podamos sacar los snapshots, por ejemplo. Y ahí lo va uno encaminando por todo ese proceso. Entonces me parece súper sencillo de hacer también. Entonces, bueno, ahí lo que voy a hacer es que copio el comando de instalación y la idea es pues instalarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a adelantar un poquito por ahí. Ok, ya después de que se instaló Chromatic, la idea es, ok, continuar con el siguiente paso del wizard, que es, ok, ahora sí tenemos que publicar los componentes de Chromatic, perdón, los componentes de Storybook para que Chromatic los pueda analizar y pueda guardarlos como baseline, ¿verdad? Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Si alguien está pensando utilizar este mismo proyecto que yo utilicé, Create, tal vez si tienen problemas me pueden contactar por LinkedIn y yo les ayudo con mucho gusto. Tuve que cambiar varias cosas en el código. Por ejemplo, este .storybook folder con este main.js no existía. Entonces, eso me daba muchos errores porque Chromatic necesita que eso exista para poder publicar las historias de Storybook o los componentes de Storybook. Aparte de eso, también tuve que hacer diferentes cambios en el package.json. Tuve que editar diferentes secciones por ahí del código. ¿Ok? Entonces, si alguien está pensando en hacer lo mismo y ojalá subirlo a su propio repositorio de GitHub como una prueba de concepto, los motivo a que lo hagan, pero tal vez tengan esos problemitas, ¿ok? Bueno, ahí ya está corriendo Storybook. Dice que en este caso lo que está haciendo es que está haciendo building de las historias. Entonces, recordemos que son componentes, ¿verdad? Pero esos componentes vienen de código nativo del framework que se está utilizando para desarrollar la UI. Entonces, lo que hace Chromatic es que hace un build de esos componentes y genera una versión estática de los componentes, es decir, con HTML y CSS estático, sin necesidad de tener que utilizar React o Angular, sea cual sea el framework que se está utilizando para desarrollar esos componentes, genera la versión estática de los componentes. Y luego Chromatic lo que hace es que publica esa versión estática de los componentes a la nube en unos servidores que ellos tienen y almacenan esa base, digamos como el screenshot original, ¿verdad? Ese screenshot es el que se va a utilizar la próxima vez que se corran pruebas. Entonces voy a detener aquí otra vez y vamos a ver, dice, ok, se publicaron los componentes, se inició un build nuevo del lado de Chromatic que dice que se puede ver con esta URL. Después de que se hizo el build, dice que como es el build número 1, o sea, no existía ningún otro build antes en este proyecto, todo quedó autoaceptado. ¿Qué quiere decir? Que los 33 snapshots que se tomaron, que se ven aquí en la terminal, esos 33 snapshots ahora van a ser los snapshots originales. Si en algún futuro se vuelve a ejecutar otro build y hay una diferencia contra esos 33 snapshots del build número 1, pues quiere decir que es un bug, que algo cambió en la UI y puede que no sea esperado. Entonces ahí sí se va a disparar como un error.
Entonces, bueno, vamos a ver, ya Chromatic fue pues suficientemente inteligente para detectar que ya yo corrí el build localmente, dice que encontró 9 componentes, de esos 9 componentes hay 33 historias y dice el branch y demás. Ok, ahora, el mismo Wizard me recomienda a mí agregar errores en la interfaz gráfica en estos componentes para probar que Chromatic es capaz de detectarlos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a introducir de forma intencional errores en esta interfaz gráfica. Entonces, voy a cambiar estos dos botones de acá y voy a romper este tipo de letra también en cursiva. Ok. Entonces, lo primero es, hay un archivo de fuentes, este archivo que está acá, y ahí veo que está haciendo referencia al tipo de letra que se llamaba Lobster. La voy a cambiar por Anto was here. Y vean que en Storybook ahora sí refleja, sigue mostrando cursiva porque allá tenemos cursiva, pero ya no es el mismo tipo de letra. Y lo otro que voy a romper son los colores. Hay un archivo de colores, es un componente ahí común que está dentro del frontend. Entonces aquí lo que estoy haciendo es una multiselección. Voy a tomar todos estos colores y los voy a poner en color negro, que son el 000, ¿verdad? Le damos Save. Y cuando vuelvo a Storybook, todos los colores se rompieron, ¿verdad? El color del botón primario, el secundario, todo lo que tenía colores diferentes, ahora se ve negro completamente. Vamos a ver, por aquí había otro ejemplo. También estas fuentes tenían diferentes colores. Por ejemplo, la que era blanca ahora se ve negro. Secundaria, primaria, todas estas tenían colores diferentes y ahora van a salir en negro completamente. Ahora, eso es un ejemplo bastante drástico, ¿verdad? No creo que algo así tan grave tal vez pase en una aplicación real, pero es para que ustedes vean cómo Chromatic va a detectar eso. Entonces, yo lo que hago es que vuelva a ejecutar Chromatic, el mismo comando, npx, y le paso el token de mi proyecto. Y entonces lo que va a hacer es que otra vez va a construir los componentes, la versión estática que yo les explicaba ahorita. Después de que los construye, los publica a la nube de Storybook y otra vez vuelve a tomar los snapshots. Va sacando fotos por cada uno de esas historias y compara contra el baseline, que el baseline es pues los snapshots que sacamos ahorita en el build número 1. Entonces ahí se están ejecutando los tests. Dice que hay 33 tests. Un comentario importante. Vean que Chromatic fue suficientemente inteligente para detectar todas las historias de Storybook. Es decir, yo no tuve que ir manualmente a decirle a Chromatic, hey, Chromatic, ocupo que teste este componente y este, y este, y este. No, Chromatic automáticamente detectó todos los componentes e historias de Storybook y las comienza a incluir en las pruebas. Si más bien ustedes quieren incluir historias porque todavía no están listas, tal vez se puede hacer, se pueden excluir del check, pero por default Chromatic va a incluir todos. Ok, entonces bueno, ahí vamos a esperar que terminen de correr las pruebas. Y dice que encontró 19 diferencias visuales. Entonces si yo me devuelvo a Chromatic, vamos a ver. Ok, por ahí me voy. Dice que encontró, vamos a ver. Ok, ahora sí, ahí estamos. Que en el build número 2 se detectaron 19 cambios, a como estábamos viendo en la consola, de los 33 tests. En el primero no había ningún error porque era el baseline, como les estaba diciendo, y ahora todos estos tienen que ser revisados. Entonces aquí al lado derecho hay un botoncito donde uno le puede hacer diffing. Cuando ustedes lo seleccionan hace como un toggle ahí y pueden ver cuál es la diferencia exactamente entre un snapshot y el otro. Yo ahí lo que estoy haciendo es que estoy dando clic acá en el next y estoy como viendo todas las diferencias que hay. Esta de ahí específicamente, vamos a ver, esta de acá específicamente era que en el baseline el texto era blanco, por ejemplo, y ahora sale negro por el cambio de colores. Entonces, bueno, es un catch ahí interesante. Vamos a ver qué más. Bueno, ahí sigo recorriendo todas las diferencias que hay. Voy a adelantar un poco más el video. Ok. Ahora, esto fue tal vez, digamos que un error a nivel visual un poco exagerado, ¿verdad? No creo que un developer sea tan descuidado para hacer un cambio así.
Bueno, nunca se sabe, pero normalmente no, ¿verdad? Pero pueden haber cambios un poco más pequeños y difíciles de detectar. Como qué pasaría, este botón de aquí tiene una gradiente, ¿verdad? Y a mí me gustaría cambiar levemente este color. No sé si lo pueden notar a través del screen share, pero yo aquí al lado derecho estoy variando un poco el color original de esta gradiente. Y lo estoy oscureciendo un poco más. Entonces, ese sí ya sería un poco más difícil al ojo humano de detectar, ¿verdad? Y puede ser más fácil que se nos escape aquí, ¿ve? Entonces, lo que hice fue que en la UI, como ustedes vieron ahorita, inspeccioné el código, moví un poco ahí el color picker a una parte más oscura y ahora lo que voy a hacer es que voy a reemplazar el color con ese color un poco más oscuro en el codebase. Entonces, bueno, ya por ahí vamos a ver. Estoy otra vez en el picker. Lo que voy a hacer es que voy a sacar el valor acá hexadecimal y lo reemplacé. Ok. Le damos save. Cool. Y ahora lo que hago es que voy a ejecutar Chromatic otra vez para ver si detecta esa pequeña variante. Es una variante muy, muy pequeña en esa gradiente del botón. Entonces, bueno, voy a adelantarlo un poco para que no tengan que esperar ahí todo el proceso de buildeo, que de todas formas ya vieron cómo funciona. Ok, dice que ya terminó de hacer el building y que encontró 4 diferencias. Entonces vamos a ver las diferencias ahora sí en Chromatic. Vamos a buscar aquí lo que voy a hacer es buscar el tercer build porque ya esto es otro build completamente aparte. Y ahora sí, noten algo muy interesante. Ven esta parte que está marcada en color verde. Esa parte que está marcada en color verde es donde Chromatic dijo, ok, de aquí para allá se comenzaron a detectar diferencias visuales, ¿ok? Entonces, este toggle que tengo yo aquí, yo puedo desactivar ese highlight que hace para poderlo ver realmente como es. Entonces, sí, efectivamente se ve un poco más oscuro en ese borde comparando contra el lado izquierdo. Chromatic también tiene una opción de que usted puede, aquí está One Up y Two Up. Entonces, si usted tiene seleccionado Two Up, muestra cada componente side by side, ¿verdad? Si selecciona One Up, deja un único preview y luego lo que uno puede hacer es hacer clic en switch. Entonces, lo que va a hacer es switch entre uno y el otro, pero antepuesto, ¿verdad? Entonces, es más fácil todavía detectar los cambios. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer clic en switch varias veces para que se note el cambio en esta parte. Entonces, véanlo por ahí. ¿Ves? Se ve un poquito más oscuro ahí cuando hago clic en el switch. Entonces, esa fue pues la diferencia que introduje ahí a propósito. Um, y bueno, así es como se ve con el diffing, ya con el toggle del diffing activado. Por ahí salían algunas otras diferencias. Dice que con ese único cambio que hice, parece que cambió otras cosas también, que no me di cuenta. Incluso esa parte estuvo interesante. Mi objetivo principal era cambiar el primary button, pero luego me di cuenta que ese color se estaba utilizando en otros componentes también. Entonces terminé afectando este otro componente que decía primary por acá. A ese le cambió el color también. Vamos a ver cuál era el otro. Este fue el cambio de letra también que había hecho por ahí. Y lo interesante, bueno, acá acabo de hacer algo por ahí. Voy a devolverlo un poco en el video. Aquí hay un botón para rechazar cambios. Entonces, si yo le doy clic en Deny, eso va a marcar el test como fallido y por ende el MR o el pull request que está tratando de introducir este código no se va a poder agregar al target donde se quiere hacer merge. Entonces aquí uno puede hacerle el deny a esas diferencias a nivel visual. Entonces esa es la parte que estoy demostrando por ahí. Y bueno, lo que hice fue que rechacé todos los cambios. Y eso pues simplemente va a bloquear el código. No se va a mergear hasta que se arreglen esos problemas visuales. ¿Ok? Vamos a ver, tenemos otra parte. Bueno, Chromatic también tiene una opción para uno previsualizar el storybook desde el servidor de ellos. Entonces ustedes
pueden compartir este link con otros miembros del equipo y esos otros miembros del equipo pueden ver el storybook desde la URL de Chromatic sin necesidad de tener que buildear ese Chromatic localmente, por ejemplo, ese storybook localmente. Entonces, eso también es un feature interesante. Ahora, un pequeño comentario. Vamos a ver, un pequeño comentario por aquí. Hay un pequeño concern con esto dependiendo del tipo de cliente que ustedes tengan. Por ejemplo, el cliente con el que yo estoy es de seguridad informática. Entonces, ellos, bueno, tienen que ver con todo lo de threat detection y hackers y demás. Y ellos son muy piquis con la información de ellos que se hostea en otro servidor que no esté bajo el control de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el asunto con Chromatic? Que Chromatic construye todos estos componentes, todas esas historias y las sube al servidor de Chromatic, porque ellos luego hacen el diffing en los servidores de ellos, ¿verdad? Entonces, eso fue un punto que se tuvo que hablar mucho del lado del cliente mío. Tuvimos que ver cómo se quería manejar ese tema. Y de hecho, hasta se conversó de hacer un DNA, o NDA, perdón, que es un Non-Disclosure Agreement, que es un documento donde Chromatic se compromete a no hacer ninguna clase de disclose de la información que está almacenando del cliente, ¿ok? Entonces, por si en algún momento deciden también proponerle esto a su cliente, que sepan que es pues un detalle ahí que a algunos clientes les puede incomodar y que hay que ya meterse un poco más en temas legales y hablar sobre el famoso NDA document. Ok, bueno, ahí estamos viendo el storybook, la copia de storybook que se sube al servidor de Chromatic. Vamos a ver qué más. Ok. En la documentación de Chromatic tenemos, es una documentación excelente, dicho sea de paso. Yo nunca había usado Chromatic y les cuento que con solo leer la documentación pude hacer la prueba de concepto muy fácilmente. Lo pude integrar con CI/CD también de forma muy sencilla. Entonces, en la documentación ellos mencionan cómo integrarlo en el proceso de CI/CD de uno y tienen docs específicos para cada provider de CI/CD. Entonces, por ahí lo que les estoy mostrando es eso. Y así, en esa vista que teníamos ahí, es como se ve una vez que está integrado en CI/CD. Entonces, los checks se ven así. Entonces, si todos los checks están en green, se puede mergear el código y si no, no. Por ahí se veían algunos de los otros proveedores que ya se los mencioné por ahí ahorita. Y vamos a ver qué más. Bueno, eso es ahí como parte de la documentación. Ok. Vamos a volvernos por aquí. Dicho sea de paso, tuve problemas con la edición de este video y como fun fact, me pasó que tuve que grabar esto 2 veces. Se me perdió el primer video y bueno, fue todo un lema. Entonces, por eso estoy pausando y adelantando porque el tool de edición no me funciona muy bien. Ahí simplemente les estoy mostrando un poquito más de detalles sobre el diffing. Tiene una opción ahí de máscara también como para enfocarse solamente en las diferencias. Oculta la parte que no cambió y se enfoca más como en la diferencia concreta, digamos. Vamos a adelantar un poco más. Hay una opción por aquí arriba también entre el deny, que es para hacerle deny al componente específico que se está probando visualmente o hacerle deny a todo el build completo. Entonces, eso también se puede hacer. Y bueno, ya ahí por ahí ya estamos prácticamente terminando. Existe una librería dentro de Chromatic donde uno puede ver como el summary de todos los componentes que hay. Entonces uno los puede navegar desde el mismo Chromatic. Dice que, bueno, se detectaron 9 componentes con 33 historias. Entonces, por ejemplo, dice que el componente dentro de la carpeta common, por ejemplo, hay 2 componentes. Dentro de button hay 4 historias. Esto es algo interesante con Storybook. Usted puede tener un componente, pero con variaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está el componente botón, pero dentro del componente botón hay 4 historias y esas 4 historias son variantes
del botón, que era como el primary, secondary, with icon y no me acuerdo cuál era el cuarto. Entonces, eso es algo también curioso de Storybook, que se pueden crear variantes del componente o con estados diferentes también, como cómo se ve un componente cuando tiene el status hover activo, o cómo se ve cuando tiene el focus activo y cosas así, ¿verdad? Entonces ahí se ven todas esas variaciones. Y bueno, básicamente ese es el demo que les tenía. Lo hice con bastante cariño para ustedes. Lo grabé 2 veces con cariño para ustedes. Ahora sí, me gustaría ver las preguntas. Vamos a ver. Sí, tenemos un par, bueno, no un par, tenemos varios en realidad. Ok. Nos pregunta Jonathan Vázquez. Buenas tardes. Una pregunta. En el caso en que se esté desarrollando una aplicación de cero, ¿el baseline necesariamente deben ser los componentes de la aplicación o en algún momento o alguna otra herramienta permite hacer el match entre la aplicación y mockups, por ejemplo? O parametrizar qué cosas quiero ver yo de la UI, tal vez no quiero ver todo, solo ciertas. Así. Ajá. Sí, es una muy buena pregunta. Como este testing lo estamos haciendo a nivel de componente, nos vamos a enfocar a nivel granular en la UI. Entonces, solamente se van a hacer visual tests para componentes específicos, como veíamos ahorita en el demo, ¿verdad? Entonces, un visual test para el botón primario, otro visual test para el botón secundario. Ahora, si existe la necesidad de hacer un visual test agregando múltiples componentes, ya de cómo se vería toda la interfaz, integrando ya todos esos componentes en conjunto, lo que se recomienda es agregar otra historia más y que esa otra historia integre cada uno de esos componentes en un único view. Y entonces se agrega eso como otro test más a la lista de pruebas, ¿verdad? Pero usualmente lo ideal en este escenario, cuando se está comenzando desde el inicio, desde cero, el desarrollo de la aplicación, lo que se recomienda es comenzar a nivel granular. Entonces, probar visualmente cada uno de los componentes. Y ya cuando se quieren evaluar como un todo, ¿verdad? Repitiendo, se agregan en una historia aparte dentro de Storybook, donde ya se integran cada uno de sus componentes entre sí. Cuando uno crea una historia, que creo que está relacionado a esta pregunta de Jonathan también, en Storybook, cuando uno agrega una historia, usted puede predefinir ciertos parámetros o puede predefinir parámetros y estados. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que veíamos ahorita del gráfico, yo puedo crear diferentes historias. Entonces, puedo crear una historia para Dark Theme, una historia para Light Theme, otra historia cuando los parámetros son estos, otra historia cuando los parámetros son diferentes, e ir cubriendo cada uno de esos escenarios con diferentes historias. Y entonces Chromatic testea cada uno de ellos por aparte. Pero sí tratemos de ver esto no como un end-to-end testing. Esto, recordando el testing trophy, ¿verdad? O la pirámide de testing, este tipo de testing no está en la punta de la pirámide, está más abajito, porque es ya un testing a nivel de componentes. Entonces, no estamos probando la aplicación como un todo, sino que estamos probando cada uno de esos micro frontends por aparte. ¿Ok? Espero haberle contestado. Si no le contesté bien o no le quedó claro, ahí cualquier cosa me escribe de nuevo. Ahora tenemos una de Angelo, dice, ¿esta herramienta es solo para pruebas estáticas o también se puede usar para pruebas funcionales? No, esto es más a nivel estático, correcto. Tal vez no diría estático, sino más a nivel visual y no involucra interacciones funcionales. Entonces, es decir, para que Chromatic tome ese snapshot, no existe como prerequisito hacer clic como con Selenium o Cypress, por ejemplo. Porque el objetivo de este tipo de pruebas es enfocarnos solamente en lo visual, que los estilos no se hayan roto y listo. Entonces, este tipo de testing, tal vez ustedes van a estar pensando, ok, pero es que si hago solo este tipo de testing, no estoy cubriendo bien, no tengo una buena estrategia de testing si me enfoco solo en esto. Y sí, tienen razón. Esto es un complemento para la estrategia de testing que ustedes hayan definido en su proyecto. Entonces,
pues van a tener que definir una estrategia que involucre el nivel de la pirámide de testing. Les voy a mostrar aquí rápidamente. Hay que hacer una estrategia de testing que involucre actividades de testing para cada uno de estos stages en el testing trophy. Entonces, incluso estas pruebas de componente, algunos proyectos lo categorizan más como a nivel unitario. Porque si ustedes piensan, si lo ven de este modo, estamos probando unidades pequeñas de la UI por separado, ¿verdad? Y la idea de este tipo de testing, al ser tan atómico, es que podamos tener feedback rápido. Pero sí se tiene que complementar con otro tipo de pruebas ya más a high level como integration y end-to-end. Entonces es un complemento. Tiene que ir de la mano con ese otro tipo de pruebas también. Listo. Otra también de Jonathan, que no solo pregunta. Dice otra pregunta más corta. ¿Este tipo de herramientas aplican para mobile también? Sí, sí, también se puede utilizar para mobile. Yo sé que, por ejemplo, Percy, que es una que se integró hace poco con la gente de Browser Stack. En realidad, ustedes lo pueden integrar con diferentes frameworks de testing, siempre y cuando el framework de testing que ustedes están usando soporte tomar snapshots, soporte tomar screenshots, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de mobile automated testing, con Appium uno puede también tomar snapshots. Entonces, si el framework te permite tomar un snapshot, usted puede entonces involucrar automated visual testing. Entonces, sí, también se puede para mobile. Tenemos otra, que creo que, y después tenemos un par más en la parte de Q&A, que están en la parte de chat. Para tener el baseline, debería tener acceso al código antes que los desarrolladores hagan las mejoras. No, el baseline se va a crear. Vamos a ver, funcionaría así. El baseline se crea la primera vez que ustedes integren Chromatic con el código, ¿verdad? Y la primera vez que se integre en el proceso de CI/CD. Entonces, una vez que ya está integrado en el proceso de CI/CD, de hecho, QA ni siquiera va a tener nada que ver. Digamos que QA hace el setup inicial, va y configura todo el CI/CD y se asegura de que ya Chromatic esté funcionando bien en todos los merge requests o pull requests de desarrollo. Pero de ahí en adelante, casi que QA se desentiende de eso. ¿Por qué? Porque la próxima vez que creen un pull request o un merge request, Chromatic va a ejecutarse por default y va automáticamente a detectar si hay diferencias o no a nivel de UI. Pero digamos, no es que vaya a volver el proceso complicado ok, que el developer dice, mira, es que tengo código nuevo, se lo voy a pasar a usted, QA, para que QA entonces ahora tome los snapshots de Chromatic y entonces yo lo pueda pasar. No, no va a funcionar así, sino que todo va a estar integrado en el proceso de continuous integration, valga la redundancia. Y el Listo, baseline, tenemos, perdón, Tony. y nada más para recalcar, entonces el baseline se declara la primera vez que corra Chromatic. Entonces, todos los snapshots que sacó la primera vez, ese va a ser el baseline. Ahora sí, sí. Perdón, no es que no lo quiero interrumpir. Tranquila. Después tenemos otra de Gretel Rivera. Dice, con alguna de estas herramientas se puede comparar los placeholders de las listas, por ejemplo. Cuando se comparan imágenes, puede hacerse entre imágenes que se encuentren en diferentes browsers con una misma resolución. O sea, mejor vamos por la primera. Una por una, Son sí. varias. Acá a ver que son varias. Con alguna de estas herramientas, esta es la primera, con alguna de estas herramientas se puede comparar los placeholders de las listas, por ejemplo. Placeholders de las listas. Hablamos de listas regulares de HTML, me imagino, ¿verdad? Sí, sí se puede comparar. Básicamente cualquier cosa que se pueda poner en el HTML, Chromatic lo puede capturar y testear en el futuro. Dice aquí, esa es la otra pregunta. Cuando se comparan imágenes, puede hacerse entre imágenes que se encuentran en diferentes browsers con la misma resolución. Sí, ok. Sí, pero voy a aclarar un poco más aquí.
Es decir, las pruebas de Chrome son por aparte y las pruebas de Firefox son por aparte, las de Edge son por aparte también. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, en este Chromatic que yo tengo seteado para el POC, yo lo que hice fue que activé solo Chrome. Pero si yo activo los otros browsers, Firefox y Edge, la próxima vez que yo dispare un build de Chromatic, Chromatic lo que va a hacer es que va a renderizar las historias en cada uno de esos browsers. Pero el base snapshot va a ser del mismo browser, es decir, va a existir un base snapshot de Edge y la próxima vez que corre el build se va a comparar el base snapshot de Edge contra el nuevo build de Edge, nada más. Es decir, se compara Edge con Edge. No hay comparaciones entre diferentes browsers. Y les explico por qué. Cada browser tiene estilos default diferentes, ¿verdad? Entonces, si hay un visual test que pretenda que la UI de Chrome se vea exactamente igual que la de Firefox, nunca va a pasar ese test porque los estilos defaults van a ser diferentes entre esos dos browsers. Entonces, ellos sí lo hacen cross-browsing, pero entre el mismo browser. Y también soportan diferentes dimensiones. Entonces, usted puede renderizar la historia qué sé yo, 1080 por 920 o en 800 por 600 y usted puede escoger las resoluciones diferentes. Eso sí. Ya no. Listo, Tony. Sí, ya voy, es que estaba leyendo cuál era la siguiente. Son Ok, varias. tranquilo. ¿Alguno de estos programas de automatización puede medir el tiempo que demora una imagen o un video en renderizar el componente de UI que se está testeando? Bueno, under testing. Ajá. Esa pregunta está bonita porque yo tuve un problema un poco relacionado a esto. Por ejemplo, hubo un componente que yo estaba tratando de testear con Chromatic que tardaba mucho tiempo en renderizar porque es un componente muy pesado. Entonces, a pesar de que no utilizaba ningún backend y toda la data era moqueada, se demoraba como unos 5 segundos para renderizar en la UI. Entonces, Chromatic, uno le puede dar ciertos atributos para decir, ok, para esta historia en específico, tarde ciertos segundos antes de tomar el snapshot, por ejemplo. Eso se puede parametrizar. Ahora, en el caso de le digo eso porque su pregunta me recordó esa situación que tuve, pero en el caso de su pregunta, siento yo que va más por el lado de medición de performance a nivel de UI. Y ya contestándole ahí directamente, no, Chromatic no sirve para eso. Chromatic se va a encargar de revisar cosas visualmente y si es necesario agregar un delay, se puede agregar un delay, pero la intención de Chromatic no es probar tiempos de renderizado. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de testing, yo más bien le recomendaría, por ejemplo, Google Lighthouse, que también se puede integrar en CI/CD. Y con Google Lighthouse, usted sí puede revisar, por ejemplo, si hay imágenes que se podrían optimizar, por ejemplo, que están muy pesadas, que están tardando mucho tiempo en cargar, si hay archivos de JavaScript que se podrían minimizar para que la página cargue más rápido también. Lighthouse sí ya puede hacer ese tipo de testing a nivel de performance de UI, pero Chromatic no. Dame un segundo para leer la siguiente. Dice, ¿se pueden comparar elementos en un modal usando estos programas de automatización? Sí, sí se puede. Y ahí lo que les decía es como en ese caso, probablemente lo que se hace es una historia en Storybook que tenga el evento de modal disparado por default, o sea, activo por default. Entonces, cuando esa historia cargue, va a aparecer el modal de una vez en la UI. Y entonces, sí, Storybook pues va a sacar el snapshot. Entonces, resumiendo esta respuesta, como les decía, todo lo que ustedes puedan ver en un web page, visualmente, todo eso lo puede testear Storybook. Entonces, modals, tablas, listas, cualquier componente a nivel de UI. Esta es la última pregunta del lado de Cretu. Y Okay. dice que si Chromatic es compatible con Linux y si este tiene una versión de esto. Versión desktop, no, todo es por terminal y sí se puede usar con Linux. De hecho, es un NPM package, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes tengan Node.js instalado, pueden correr Chromatic. Entonces, ¿Ok? yo estoy en una Mac
pero como tengo Node.js también, puedo instalar Chromatic y utilizarlo. Ok, y esta es la pregunta de Jonathan. Dice, ¿se podría considerar el visual testing como una ayuda adicional al smoke testing? Sí, totalmente. Es una ayuda buenísima. Porque como les decía, se pueden atrapar cosas que para nosotros es difícil de detectar. Entonces, sí, sería un complemento buenísimo. Y parece que en el chat tenemos un par más. Dice, no, una más, creo. Ajá, que si se puede utilizar con Safari de Daniel. Vieras que no estoy seguro, pero ya lo averiguamos. Voy a meterme rápidamente a la página de Chromatic y ya les confirmo. Parece que no, compañeros, solamente Chrome, Firefox e Internet 11. Yo les dije Edge ahorita, pero no es Internet 11. Okay. Solo estos tres. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pero si no, ya esa era la última. Como les decía, tal vez ahí para dar chance si quieren escribir algo más. Muchas gracias por el rato. Yo sé que esto fue como la hora de almuerzo para casi todos los que estamos aquí. Entonces aprecio mucho que hayan sacado el rato para venir y a escucharme hablando un tiempo. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Toda esta introducción que di de qué es una aplicación moderna, microservicios, frontends, microfrontends, espero que también les haya ayudado para tener contexto en lo que les quería mostrar. Eh, yo personalmente creo que el visual testing está underrated en la mayoría de proyectos y es algo que tal vez no se le está sacando el provecho que se le debería sacar, tal vez por falta de conocimiento y porque también a veces se cree que es algo muy caro, tal vez, pero yo cuando anduve ya buscando precios realmente es bastante accesible, especialmente estas dos que les decía, Percy y Hapo son muy baratas, entonces, porque ojalá lo puedan considerar. Yo me concentré en Chromatic porque precisamente es algo que estoy implementando con mi cliente, eh, pero estos otros, Percy y Hapo, no se limitan solo a Storybook, que fue lo que yo mostré, sino que, por ejemplo, ya Percy y Hapo, ustedes lo podrían integrar con Selenium o con Cypress o lo que estén utilizando para automatizar su UI y podrían ya sacar snapshots o hacer visual tests no solo de componentes específicos, sino ya as a whole, ¿verdad? Toda la aplicación. Entonces, hay de todo un poco, ¿verdad? Hay diferentes sabores y ojalá que les puedan sacar provecho. Muchísimas gracias. Bueno, entonces tenemos una pregunta, creo. Espere. Okay. Ajá. Esto es algo que esto es algo que naturalmente nace como necesidad del proyecto o es algo que se debería sugerir en cualquier proyecto. Yo personalmente lo sugeriría. En mi caso fue una sugerencia que yo hice hace un año aproximadamente con mi cliente, pero en mi caso la sugerencia fue porque sí se notó la necesidad de visual testing, se nos estaban escapando cosas visuales frecuentemente. Entonces, y yo necesitaba un approach para hacer visual testing sin tener que yo estar ahí enfocado haciendo mantenimiento de las pruebas y me explico, sin que requiriera mucho tiempo de mi parte. Y ahí fue cuando comencé a analizar esto, el visual testing. Yo personalmente recomendaría que lo sugieran al cliente y ya el cliente decida si ve valor o no en esto, pero yo sí le veo bastante valor.